Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver un ejercicio del curso de física del tema de estática. Nos dice el ejercicio, la figura muestra una barra de 10 kilogramos en reposo que se apoya en un plano inclinado liso y está unida a una cuerda. Hallar el valor de la tensión en la cuerda y la magnitud de la reacción del plano inclinado. Entonces, para resolver el ejercicio vamos a aplicar el diagrama de cuerpo libre, es decir, graficar las fuerzas que actúan sobre, en este caso, la barra, y además vamos a tener que emplear el teorema de Lamy. Primero vamos a extraer los datos. ¿Qué nos dicen? Que la masa de la barra en este caso podría ser de 10 kilogramos. Además, que es liso y hay un ángulo sobre la horizontal. En este caso sobre la superficie, ¿no es cierto? De 37. Y si es liso, significa que el coeficiente de rozamiento vendría a ser 0. Pero ¿qué nos dice el ejercicio? Que está en reposo. Si está en reposo, no se recordará la primera ley de Newton, donde dice que un cuerpo está en reposo con velocidad constante siempre y cuando la sumatoria de sus fuerzas sea igual a 0. Es decir, la fuerza resultante tiene que ser 0. Para resolver el ejercicio vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Si nos damos cuenta, es una barra y la barra posee un peso que nos da el ejercicio. Es una barra. Recuerden que todo el peso siempre se dirige hacia el centro, es perpendicular a la superficie. Entonces, a partir de ello vamos a realizar el desarrollo. Recuerden que el peso es perpendicular, ¿no es cierto? Entonces, vamos a borrar acá para poder formar alguna línea y mejorar la gráfica. El ejercicio nos brinda un dato, además, que estas dos líneas son paralelas. Entonces, los ángulos de incidencia serán iguales respecto a esta barra. Al aplicar el DCL, recuerden que el peso siempre apunta hacia la superficie, es perpendicular hacia la superficie, por lo tanto, este vendría a ser el peso, y el peso es masa por aceleración, por lo cual, siendo la masa 10, entonces el peso sería 100. Pero con su unidad sería 100 newtons. Le realizamos también el DCL a la esferita, en este caso le vamos a expresar como un peso A, porque es una esfera A. Entonces, o el peso de la esfera, realizamos un corte y decimos que para esta esfera hay un peso hacia abajo, un peso A, porque es de esfera A. Y la tensión para esa esfera apunta hacia arriba. Si la barra está en reposo, entonces la esfera también está en reposo. Entonces, la tensión y el peso tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque también está en reposo está en reposo porque la barra está en reposo. Entonces, si yo graficara las fuerzas a esa esfera, la primera fuerza que aparece sería la de su masa, que es el peso de A. Y la segunda fuerza es la tensión. Pero como está en reposo, entonces no se desplaza, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, la tensión es igual al peso. Solo hay que recordar eso. Esa misma tensión baja con la misma tensión, pero sentidos diferentes, va a jalar esa tensión a la barra. Por lo tanto, si yo realizo un corte, la tensión impediría que la barra cayera. Entonces, la tensión sería hacia arriba, jalando. La otra fuerza es debido al contacto, que vendría a ser la normal, que se sabe que siempre es perpendicular a la superficie de contacto con el cuerpo. Pero el ejercicio me dice que está en reposo. Y como nos damos cuenta, hay tres fuerzas que actúan. La normal, que es la reacción, el peso y una tensión. Recuerden que cuando tres fuerzas actúan sobre un cuerpo, esto nos indica que vamos a tener que emplear el teorema de Lamy. ¿Qué nos dice el teorema de Lamy? Que cuando tres fuerzas actúan sobre un cuerpo y están en reposo, se va a formar un triángulo de fuerzas que va a conservarse y puede expresar las fuerzas, es decir, sus módulos en función de los lados que posee. En este caso, recuerden que como vamos a aplicar el teorema de Lamy,
las tres fuerzas permiten el equilibrio, esas tres fuerzas tienen que ser concurrentes, es decir, si yo prolongara sus líneas de acción, se cortaría en algún punto. Si prolongo la normal y prolongo el peso, esto nos indica una cosa, que se va a cortar en este punto, pero recuerden que este punto, por este punto también tiene que pasar la normal. Entonces, a partir de esto, vamos a graficarlo de una forma mucho mejor. El peso hacia abajo, recuerden que este ángulo es de 37 y estas dos líneas eran paralelas. Recuerden que pongo la normal en el punto de contacto y es perpendicular hacia la superficie. Luego, por el teorema de David, me dice que cuando hay tres fuerzas que permiten que estén en equilibrio cuerpos, esas tres fuerzas tienen que ser concurrentes, es decir, encontrarse en algún punto. El punto de incidencia entre el peso y la normal es un punto, llamémosle un punto O para pondríamos un punto P. Por este punto tiene que pasar también la tensión para que permita el equilibrio. Por el momento no vamos a borrar al punto P para no confundirlo. Entonces por ahí tiene que pasar la tensión. Recuerda que ambas rectas serán paralelas. En este caso, como parecía que eran paralelas, entonces vamos a graficarlo. Vamos a hablar para graficarlo. Recuerden que ambas rectas eran paralelas. Esta es la barra, entonces, si esta es la tensión, recuerden que habíamos graficado la normal. Y por ser esa la tensión, recuerden que cuando tres fuerzas actúan sobre el cuerpo y están en equilibrio, las tres fuerzas tienen que cortarse en algún punto. Y si no se cortan, tendríamos que prolongar sus líneas de acción. Entonces, lo que voy a graficar en realidad es tan solo la normal y la tensión. Como está en equilibrio, esas dos fuerzas se cortan en este punto. Por este punto, si lo prolongara hacia la barra, por ahí también tendría que pasar el peso. Entonces, si lo prolongo, tendría que pasar el peso por ese punto. Este ángulo vendría a ser de 37. Recuerden que ambas rectas eran paralelas y no hay fuerza de fricción porque es liso. Entonces, al no haber fuerza de fricción, al ser liso, no habría fuerza de fricción. Entonces, continuando, recuerden que las tres fuerzas tienen que ser concurrentes. Al ser paralela, mira, observamos, esta barra también es paralela a la línea horizontal. Por lo tanto, si es 37, este ángulo es 37. Pero este ángulo es 90. 37, ¿cuánto le falta para 90? 53. Entonces este ángulo es de 53. Luego lo que vamos a hacer es formar algún triángulo de fuerzas. En este caso, vamos a trazar una paralela de esta línea que pase por el punto donde el peso apunta hacia la superficie. ¿Para qué? Para poder formar un triángulo de fuerzas. Recuerden que vamos a usar una paralela, entonces por aquí va a pasar la tensión. Ya tengo el peso, entonces voy a trasladarlo al peso por la misma línea de acción donde pasa. ¿Por donde pasa? Al final me quedaría un triángulo de fuerzas. Recuerden que era paralelo, por lo tanto,
Observen, 53, 90, ¿cuánto vale ese ángulo? 37. Entonces el ejercicio ya estaría resuelto. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque las fuerzas forman un polígono cerrado. Entonces, cuando se tienen estos casos, yo puedo calcular la tensión y la normal. Porque ya tengo un módulo, recuerden que sea 100 newtons. No confundir la unidad de ciclos con la representación de la normal, que es una reacción. Entonces, ahora a partir de ello me doy cuenta que puedo aplicar la ley de senos para fuerzas, en donde me dice que la normal entre el seno de 53, porque es el ángulo que se pone ahí, la norma es igual a la tensión entre el seno de 53, porque es el ángulo que se pone, entre el peso, entre el seno de 90, pero el seno de 90 es 1. A partir de ello yo puedo calcular la normal, que es una reacción. El seno de 53, recuerden que es 4 quintos. Este seno pasaría a multiplicar el 100. Al final me queda que la normal es igual a quinta, abajo saco quinta y al numerador también, al final me queda 80 newtons. No confundir la unidad con la representación de la reacción. También puedo sacar la tensión. Podría sacar la tensión. La tensión es igual al producto de 100 por el seno de 27. El seno de 3 quintos multiplicado por 100. Es igual a, entonces, sacando quinta, al final me queda que la tensión es igual a 60 newtons. Entonces ya hemos encontrado la reacción, que es en este caso la normal y la tensión. Y el ejercicio nos pedía dos magnitudes. La primera, la reacción de plano inclinado. Perdón, esa era la segunda. La primera, la tensión. Y la segunda, la reacción. Entonces podemos concluir que la tensión es de, en este caso, 60 newtons.